Bien, muy buenos días. Quien nos saluda, Jorge Armando Vargas Sueldo, abogado penalista. Eh, Me he especializado en Derecho Penal, Proceso Penal, Corporate Complaints. Asimismo, he, he- he realizado, perdón, he realizado labor fiscal en los despachos, en los delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos, crimen organizado y actualmente me dedico al ejercicio de la abogacía independiente. Bien, el día de hoy pues nos convoca dentro de este diplomado, eh, diplomado especializado en crimen organizado, corrupción de funcionarios y lavado de activos. Y en la sesión del día de hoy que se me ha encomendado son los medios extraordinarios de investigación contra la criminalidad organizada. Bien, nosotros pues tenemos algunos conocimientos muy básicos de la criminalidad organizada. Sin embargo, no, no es óbice pues para ver eh, cómo es que se ha desenvuelto últimamente, pues, los delitos de corrupción de funcionarios y lavado de activos, por ejemplo, pero dentro de un marco de criminalidad organizada. Hoy los estándares de crimen organizado pues han variado, mes a mes va variando esa normativa de crimen organizado, en el cual pues nos hablan de una estructura compleja, ¿no? De coordinación constante dentro de los miembros, dentro de la estructura de la organización de la criminalidad, ¿no? Entonces, pero el día de hoy no estamos, pues, en una clase para poder conversar esos aspectos del tipo penal de crimen organizado y de lavado de activos, sino que nos convoca hoy ver cómo es que a partir de la normativa procesal penal nos dan los medios para poder realizar labores extraordinarias de investigación en delitos de criminalidad organizada y, cómo no, ya esta criminalidad organizada ya involucra incluso en ámbitos, por ejemplo, de delitos de corrupción de funcionarios, lavado de activos, pero del ámbito de la criminalidad organizada. Y es que estos delitos nos lleva a analizar, pues, de que ya los delitos de corrupción y de lavado de activos ya vienen en su desarrollo realizándose a partir de tres o más personas, ¿no? Es lo que nos establece la normativa en crimen organizado para poder realizar este tipo de delitos. Si bien, a partir de allí, pues, quería comentar algunos aspectos básicos de cómo está estructurado hoy el Código Procesal Penal en cuanto a unos fines que debe tener la investigación preparatoria, ¿no? Tenemos en cuenta que el Código Procesal Penal, mejor dicho, el proceso penal está estructurado, pues, como ustedes bien saben, en tres etapas, ¿no? Una etapa de investigación preliminar, una etapa dentro de la investigación preparatoria, encontramos a la investigación preliminar o investigación de diligencias preliminares. Hoy ha cambiado esa denominación porque hoy con la ley 32.130 ha modificado la denominación de las diligencias preliminares y las han denominado como la investigación preliminar. El proceso penal también tiene una etapa intermedia y una etapa de juzgamiento. Así es como está estructurado hoy el proceso penal. Y va a ser a través de este proceso penal en el cual se va a tener que investigar este tipo de delitos con criminalidad organizada, ¿no? Y a efectos de ello, el proceso penal nos ha dado la herramienta para poder realizar estos actos de criminalidad organizada tan complejas para su investigación, pues nos ha dado
algunos herramientas para poder afrontarlas. No sin antes querer, antes de iniciar cuáles son los medios extraordinarios de investigación en criminalidad organizada, es importante que ustedes tengan en cuenta lo siguiente, ¿no? Como ya hemos dicho, esta investigación preparatoria es la primera etapa del proceso, ¿no? Dentro de un sistema acusatorio en donde se tiene roles preestablecidos para cada uno de los actores. Es la etapa que antecede a la etapa intermedia, etapa de enjuiciamiento o juicio oral. En ese orden de ideas, la etapa de investigación preparatoria presenta a su vez dos etapas, como hemos dicho. La etapa de diligencias preliminares o investigación preliminar y la segunda etapa es la investigación preparatoria propiamente dicha. La investigación preliminar es dirigida, no dirigida por el representante del Ministerio Público. Hoy tiene, pues, en el Ministerio Público a su conductor jurídico, ¿no? Es el conductor jurídico de la investigación preliminar o diligencias preliminares, estando o teniendo en este caso al policía, a la persona que va a llevar a cabo esa investigación preliminar. Bien, entonces vamos a tener en el representante del Ministerio Público a la persona que va a conducir esta investigación, por ejemplo, en los casos de alta criminalidad vinculado a delitos de corrupción de funcionarios, por ejemplo, o de lavado de activos. Bien, esta investigación preliminar, el fiscal va a programar sus diligencias que guarden relación o dirección con su autoría del caso, ¿no? En esta etapa de investigación preliminar va a tener, pues, una investigación incipiente. Y lo que se quiere, pues, es lograr los fines de las diligencias preliminares, ¿no? El artículo 330.2 nos señala, pues, que las diligencias preliminares o la investigación preliminar tiene por finalidad inmediata realizar actos urgentes o inaplazables, dice, destinados a determinar si han tenido lugar los hechos, objeto de conocimiento, su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados. ¿Y por qué es tan importante lograr la individualización de aquella persona involucrada en la comisión de los delitos? Puesto que en estos delitos de criminalidad organizada, es sumamente difícil poder determinar quiénes son las personas, quiénes son los sujetos que han participado dentro de las actividades criminales. Y es a partir de allí es que vamos a necesitar de medios, por ejemplo, medios extraordinarios de investigación para poder lograr la identidad de estas personas, quienes involucran, quienes se encuentran inmersas, quienes forman parte de la organización criminal. Y bien, nos ha establecido, pues evidentemente, unos plazos, ¿no? Unos plazos que en criminalidad organizada cambian, ¿no? No estamos hablando, hay que tener en cuenta que cuando se dio los primeros pasos de la reforma del Código de Procedimientos Penales, pues nos establecieron algunos plazos, que seguramente podía servir, seguramente para delitos de bagatela, ¿no? Por ejemplo, un delito de, por ejemplo, robo, ¿no? Hurto, por ejemplo, puede ser delitos conducción en estado de ebriedad, en los cuales los plazos eran cortos para diligencias que se podían obtener en horas, ¿no? O 1 o 2 días. Entonces, nos establecían plazos para poder actuar, ¿no? Pero el legislador no tuvo en cuenta, pues, de que en avance de los tiempos, pues, iban a existir otros tipos de delitos, ¿no? Que iban a abarcar gran cantidades de diligencias, como podría ser, por ejemplo, un delito de lavado de activos o de corrupción de funcionarios bajo una
criminalidad organizada. En ese ámbito, pues, esta reforma nos dio evidentemente algunos plazos en los cuales no iban a ser suficientes y no son suficientes para las investigaciones bajo la criminalidad organizada. Entonces, la finalidad de las diligencias preliminares iba a ser que el fiscal en esta primera etapa pueda tener dos posibilidades, ¿no? Una posibilidad es la calificar la denuncia y luego de haber realizado dispuesto las diligencias preliminares, considera que el hecho no constituye delito, no es justiciable penalmente, entre otros. Es decir, no cumplió con los fines del artículo 330, inciso 2, y por lo tanto tiene que archivar el caso. La otra posibilidad que tiene el fiscal dentro de las diligencias o investigación preliminar, ya con la nueva disposición de la 32.130, pues la otra opción era que sí cumplió con los fines de las diligencias preliminares, ¿no? Para lo cual deberá decidir por la continuación de la investigación preparatoria y bajo su denominación exacta, la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, en la cual tiene como una de sus características la formalización de cargos contra el imputado o más, ¿no? Donde aparecen indicios reveladores de la existencia de un delito, ¿no? El vínculo de estos hechos con el imputado, ¿no? Su individualización y que la acción no haya prescrito. Son algunos presupuestos para poder realizar esta disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, ¿no? Esto lo tenemos establecido en el artículo 336 del Código Procesal Penal, ¿no? De 2004. La misma, pues, esta disposición de formalización deberá ser comunicada al imputado, a los imputados y sobre todo al juez de investigación preparatoria, quien va a controlar todos los pedidos, todo el accionar de los sujetos procesales. Por el contrario, en la investigación preparatoria, como hemos dicho ya, el 321.1, pues persigue la investigación preparatoria propiamente dicho, persigue reunir elementos de convicción, de cargo, de descargo, que permitan al fiscal decidir si formula o no acusación y en su caso preparar su defensa, determinar si la conducta incriminada es delictuosa, ¿no? Las circunstancias son los móviles de perpetración, la identidad del autor o partícipe y de la víctima, así como la existencia del daño causado. Esos son los fines de la investigación preparatoria. Sin embargo, como hemos dicho hace unos minutos, pues el legislador tenía presupuestado dentro de la reforma el establecer plazos, ¿no? Sin embargo, la norma fue bastante generosa en la investigación preparatoria, pues estableció unos plazos, tanto para investigación simple, para investigación compleja, para la investigación con organización criminales, ¿no? Entonces, la norma no se hizo problema, y porque entre los artículos 342.1 y 342.2 nos estableció cuánto iba a ser el plazo por ejemplo, investigaciones de carácter o bajo el manto de de actividades criminales, ¿no? Entonces, en la investigación preparatoria nos estableció un plazo de 36 meses prorrogables por 36 meses más. En una investigación preparatoria, por ejemplo, nos estableció una investigación compleja, ¿no? Por ejemplo, en casos de investigación compleja dentro de la investigación preparatoria, pues tenemos el plazo de 8 meses prorrogables por 8 meses más. Y si se trata de investigaciones simples dentro de una investigación preparatoria, pues estamos hablando que es una investigación que puede durar hasta 180 días. O sea, son 120 días iniciales y posteriormente 60 días más. Entonces, en casos de investigación, en la investigación preliminar, en casos simples, complejos y crimen organizado, inicialmente
Y esa es una norma que ha ido variando en el tiempo, ¿no? Porque antes nos establecía que la investigación preliminar en casos simples puede ser el plazo, inicia con un plazo de 20 días. Eso se cambió en el tiempo. Ahora es de 60 días y la norma te dice que podrás fijar un plazo distinto, ¿no? Un plazo distinto, pero máximo hasta 120 días, porque eso lo estableció la Casación 2-2008, La Libertad, ¿no? Ahí se estableció, pues, que esos plazos no podían exceder el máximo que se tiene para los casos ya en investigación preparatoria, pero para casos de investigaciones simples. Entonces, cuando se hablaba de casos simples dentro de una investigación preliminar, pues ese plazo de 60 se podía fijar un plazo distinto, pero ese plazo distinto que nos decía la norma no podía exceder del máximo permitido dentro de las investigaciones de carácter simple, pero dentro de la investigación preparatoria. Entonces, esos casos simples en investigación preliminar no podían durar más de 120 días. Eso era lo establecido, el plazo máximo establecido en las investigaciones simples, pero dentro de la etapa ya de una investigación ya formalizada. Entonces, lo que nos establecía la norma es que en casos simples, máximo era 120 días. Pero el problema se generó cuando nos comenzamos a preguntar cuál iba a ser el plazo a tomarse en cuenta dentro de una investigación preliminar cuando se trate de casos complejos o cuando se trate de crimen organizado. Ahí hubo un vacío por parte del legislador. Entonces, eh, los plazos establecidos en investigaciones preparatorias en casos simples, complejos o de crimen organizado, el legislador estableció la normativa, estableció el plazo. Ahí no se hizo problemas. El problema se generó a partir de que en investigaciones de casos complejos o casos de crimen organizados, en investigación preliminar. Ahí hubo un vacío. Fue más una creación de nuestros jueces supremos a efectos de establecer un plazo en casos complejos y de crimen organizado, pero dentro de una investigación preliminar. Entonces, ahí, a través de la casación 144-2012, se estableció que el plazo establecido para casos complejos no podía exceder el máximo para el caso, este plazo no podía exceder el máximo que se tenía previsto para investigaciones complejas dentro de una investigación preparatoria. Es decir, que este plazo complejo dentro de una investigación preliminar podía durar el máximo de 8 meses. Ese es el plazo máximo que también se tiene estipulado para investigaciones complejas, pero dentro de una investigación preparatoria. De igual caso, en casos de crimen organizado, por ejemplo, a través de la casación 599-2018 en Lima, se analizó que en investigaciones preliminares también podían tener estas denuncias, ¿no? Investigaciones, pero con carácter con una estructura en la cual se advierta que existe una estructura de criminalidad organizada. Entonces, ahí se volvieron a preguntar nuevamente cuál iba a ser el plazo para poder, que se iba a establecer como plazo máximo dentro de una investigación preliminar. Y lo que se estableció allí era que el máximo habían tenido la experiencia con la casación 2 y con la casación 144. Y con la casación 599 hace un relato, básicamente, cómo es que se han establecido los plazos máximos en casos, en casos complejos dentro de una investigación preliminar, pero para casos de crimen organizado tuvieron el mismo criterio que se tuvo en su momento para establecer los plazos en casos complejos dentro de una investigación preliminar. Entonces, los jueces supremos establecieron pues que el plazo que se tenía que utilizar en casos de crimen organizados en investigación preliminar iba a ser el plazo máximo que se tenía para investigaciones de crimen organizado en etapa de investigación formalizada. Entonces, este plazo no podía exceder el máximo de los 36 meses. El plazo máximo iba a ser 36 meses.
Esto por la casación 599 de 2018. Entonces, hoy ya más por una creación de los jueces, un análisis de interpretación de los jueces, es que estos plazos ya han quedado definidos, ¿no? Lo importante acá, doctores, es de que, pues, y ustedes están viendo, lo están analizando dentro de estas filminas, yo se las voy a dejar para que ustedes la puedan analizar, es que cuando estamos dentro de casos de crimen organizado, los plazos, los plazos son más amplios. ¿Por qué? Porque se tratan evidentemente de estructuras en las cuales son complejas, ¿no? Son grupos de personas en las cuales se van estructurando, se van dando a conocer a través de brazos que van funcionando con el fin de beneficiarse, ¿no? Con el fin de poder obtener ganancias ilícitas. Entonces, estamos, pues, evidentemente, ante estructuras muy complejas y por tanto se necesita plazo, ¿no? Se necesita plazo para poder investigar a estas organizaciones criminales, ¿no? Estamos hablando de que dentro, si sumamos investigación preliminar con la investigación preparatoria, allí nomás puede pasar hasta 9 meses de investigación para determinar, para presentar un requerimiento acusatorio respecto de las organizaciones criminales. Y bien, ya más o menos, ya entrando al tema que nos convoca el día de hoy, he querido dar más o menos unos aspectos básicos relacionados a la criminalidad organizada y cómo presenta el Código Procesal Penal a la criminalidad organizada a través de sus plazos. Y los plazos son muy importantes en estas investigaciones, puesto que muchas veces, eh, en una investigación preliminar, por ejemplo, cuando se está investigando criminalidad organizada, vendrían a ser plazos muy cortos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de criminalidad organizada de repente de forma transnacional, ¿no? En la cual se extiende su actividad afuera, afuera de los límites territoriales del país. Entonces, evidentemente la actividad investigativa o investigatoria resulta ser bastante complejo, ¿no? Porque vamos a tener que realizar actividades, vamos a tener que realizar actos de investigación con seguramente con nuestros homólogos que se encuentran en países del extranjero, ¿no? ¿A través de qué? A través de una actividad de cooperación judicial, ¿no? Vamos a tener que utilizar la cooperación judicial para poder obtener información fuera de nuestras fronteras. Salvo que existan, pues, muchas veces, salvo que exista, eh, pues, eh, alguna colaboración eficaz, por ejemplo, de algún integrante de la organización a efectos de poder brindar información de primera mano que pueda tener este colaborador eficaz para de alguna forma ir desmantelando esta organización criminal, ¿no? Entonces, vamos a ver y vemos a día que muchas personas se someten a acuerdos de colaboración eficaz a efectos, pues, de dar a la luz aspectos que tienen que ver con el desmantelamiento de esa organización criminal, ¿no? Entonces, vamos a ver, pues, que fuera de estos posibles procesos especiales que puedan dar a conocer alguna documentación, por ejemplo, que pueda tener la organización criminal, fuera de eso, es necesario realizar técnicas especiales de investigación para poder, para poder de alguna forma identificar
a los demás integrantes de la organización criminal. El Convenio de Naciones Unidas contra la Corrupción, el Convenio de Mérida de 2003, conocido también como la Convención de Mérida, señala pues de que en el artículo 50, técnicas especiales de investigación. Entonces, vamos a ver pues, y esto queda claro, pues que las naciones han tomado una decisión ante estos flagelos que sucede a la sociedad, a los países, no solamente de países de Centroamérica, Sudamérica, Europa, ¿no? Entonces vamos a ver pues de que las naciones son las primeras en las cuales en reuniones que convoca a los países, pues van teniendo reuniones de trabajo a efectos pues de poder combatir estas organizaciones criminales, ¿no? Entonces, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción es un reflejo de esas reuniones, ¿no? Esas reuniones en las cuales convocan a grandes cantidades de países a efectos de poder combatir la criminalidad organizada. Y para la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, en su artículo 50, una de esas herramientas o una de esas manifestaciones para poder combatir la criminalidad organizada se encuentran en estas técnicas especiales de investigación. El artículo 50 señala lo siguiente, y si ustedes me permiten hacer la lectura, dice, a fin de combatir eficazmente la corrupción, cada Estado parte, en la medida en que lo permitan los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico interno y conforme a las condiciones prescritas por el derecho interno, adoptarán las medidas que sean necesarias dentro de sus posibilidades para prever el adecuado recurso con sus autoridades competentes en su territorio a la entrega vigilada. Por ejemplo, menciona a la entrega vigilada y cuando lo considere apropiado, otras técnicas especiales de investigación como la vigilancia electrónica o de otra índole y las operaciones encubiertas, así como para permitir la admisibilidad de las pruebas derivadas de esas técnicas en sus tribunales. Dice, a los efectos de investigar los delitos comprendidos en la presente convención, se alienta a los Estados partes a que celebren cuando proceda acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales apropiados para utilizar esas técnicas especiales de investigación en el contexto de la cooperación en el plano internacional. Esos acuerdos o arreglos se concertarán y ejecutarán respetando plenamente el principio de la igualdad soberana de los estados al ponerlos en prácticas que cumplirán estrictamente las condiciones en ellos contenidos. Entonces, la Convención Americana, la Convención de las Naciones Unidas contra, la corrupción, Convención de Mérida, también conocida, pues nos establecen algunas técnicas especiales de investigación. Vamos a ver a la entrega vigilada, por ejemplo, vamos a ver al agente encubierto, a la videovigilancia, que ahorita en unos minutos vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción también sigue señalando que de no existir los acuerdos o arreglos mencionados en el párrafo 2, el párrafo antes leído por mi persona, dice, toda decisión de recurrir a esas técnicas especiales de investigación en el plano internacional se adoptará sobre la base de cada caso particular y podrá, cuando sea necesario, tener en cuenta los arreglos financieros y los entendimientos relativos al ejercicio de la jurisdicción por los estados, partes interesados. Dice, toda decisión de recurrir a la entrega vigilada en el plano internacional podrá, con el consentimiento de los estados partes interesados, incluir la aplicación de métodos tales como interceptar los bienes o los fondos, autorizarlos a proceder intactos o retirarlos o sustituirlos total o parcialmente. Entonces, existe pues una manifestación por parte de los estados para poder combatir estos flagelos.
La Convención de las Naciones Unidas sobre sustancias estupefacientes y psicotrópicas, más conocido también como la Convención de Viena, pues nos establece también algunas técnicas unas técnicas de investigación. Y una de las reglas y una de las técnicas, perdón, que establece es la entrega vigilada, ¿no? La entrega vigilada. Por ejemplo, señala, si lo permiten los principios fundamentales de sus respectivos ordenamientos jurídicos internos, dice, las partes adoptarán las medidas necesarias dentro de sus posibilidades para que puedan utilizar de forma adecuada y en el plano internacional las técnicas de entrega vigilada, ¿no? ¿Qué quiere decir la entrega vigilada? Puede darse el caso, pues, en este caso, eh, dentro del marco de las Naciones Unidas sobre sustancias estupefacientes o psicotrópicas, puede darse el caso, pues, que estas entregas vigiladas muchas veces las ordene el fiscal a efectos, pues, de trasladar, por ejemplo, sustancias prohibidas. Puede ser una cocaína, puede ser la droga, ¿no? Entonces, son técnicas que utiliza el fiscal, ¿no? Las autoridades fiscales a efectos de poder descubrir, ¿no? Poder ver a qué actividad se dedican la organización criminal, ¿no? Entonces, son, por ejemplo, estas entregas vigiladas que puede ser un paquete de droga y que pueda, pues, de alguna manera transitar todos los procedimientos a efectos de ver, visualizar quiénes son las personas que se acercan, por ejemplo, a esa entrega de droga, a ese pase de droga, como le dice. Entonces, eh, es importante, pues, que en la Convención de Naciones Unidas, pues, establezca las entregas vigiladas, ¿no? A efectos, pues, ¿para qué? Para para poder descubrir a las organizaciones criminales. Dice el artículo 11, dice que las decisiones de recurrir a la entrega vigilada se adoptarán caso por caso y podrán, cuando sea necesario, tener en cuenta los arreglos financieros y los relativos al ejercicio de la competencia para las partes interesadas. Dice, las remesas ilícitas cuya entrega vigilada se haya acordado podrán, con el consentimiento de las partes vigiladas, ser interceptadas y autorizadas a proseguir intactas o habiéndose reiterado o sustituido total o parcialmente. La Convención de las Naciones Unidas también sobre sustancias y estupefacientes psicotrópicas también señala, pues, que las decisiones de recurrir a la entrada vigilada se adoptarán caso por caso, dice, y podrán, cuando sea necesario, tener en cuenta los arreglos financieros relativos, ¿no? La Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, más conocido como la Convención de Palermo, también estableció, es una convención también firmada por el Perú, suscrita por el Perú, en el artículo 20 nos establece también las técnicas especiales de investigación. Dice, siempre que lo permitan los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico interno, cada Estado parte adoptará dentro de sus posibilidades y las condiciones prescritas por su derecho interno las medidas que sean necesarias para permitir el adecuado recurso de la entrega vigilada y cuando lo consideren apropiado, la utilización de otras técnicas especiales de investigación como la vigilancia electrónica o de otra índole y de las operaciones encubiertas, ¿no? Por las autoridades competentes en el territorio objeto con el objeto de combatir eficazmente la delincuencia organizada. Dice, a los efectos de investigar los delitos comprendidos en el presente convenio, se alienta a los Estados partes a que celebren o cuando proceda acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales. Eso es lo que alienta, ¿no? ¿Por qué? Porque se ponen en la posición de que la delincuencia organizada, ¿no? No solamente es un flagelo que pasa a un país, ¿no? Es una delincuencia en la cual, pues,
trasciende las fronteras de cada país. Entonces, lo que alienta esta convención es que existan acuerdos bilaterales, multilaterales, a efectos de poder realizar y poder establecer técnicas especializadas de investigación a efectos de poder combatirlas a todo plano, ¿no? A un plano internacional, como lo establece esta convención. Bien, entonces vamos a ir avanzando un poco más y eh, estas técnicas de investigación, pues lo establecen, tiene su marco normativo en la normatividad nacional. Por ejemplo, en la Constitución Política, en el Código Penal, en el Código de Procesal Penal, por ejemplo, en el artículo 4, se encuentra el subcapítulo que señala actos especiales de investigación a partir del artículo 340 hacia adelante. La videovigilancia, por ejemplo, en el artículo 207. Hay que tener en cuenta también la Ley Orgánica de Ministerios Públicos, la Ley 30.077, Ley contra la Criminalidad Organizada, en la cual ha dado algunos aspectos con respecto a la gente encubierto, por ejemplo, el decreto 1067, el decreto legislativo de lucha contra el lavado de activos, otros delitos contra la minería ilegal y el crimen organizado. Otras normativas también de importancia es la 27697, ley que otorga la facultad para la intervención y control de las comunicaciones y documentos privados en caso excepcional. También establece, hay que tener en cuenta, la resolución de la Fiscalía de la Nación 5321-2015, ¿no? El reglamento de circulación y entrega de bienes delictivos a gente cubierto y de operaciones encubiertas. El día de hoy vamos a hablar un poco de la videovigilancia. ¿Y qué es la videovigilancia? Y para ello nos tenemos que ubicar un poco en el artículo 207 del nuevo Código Procesal Penal para poder realizar algunos análisis, algunos conceptos básicos. Y es importante que me puedan seguir con la lectura de este artículo 207. Entonces, el artículo 207, dentro de sus presupuestos y ejecución de esta videovigilancia, establece lo siguiente. Dice, en las investigaciones por delitos violentos, graves o contra organizaciones criminales, dice, el fiscal, por propia iniciativa o a pedido de la Policía Nacional y sin conocimiento del afectado, puede ordenar la ejecución de actos de investigación como, dice, la televigilancia a tiempo real y registros de audio o imágenes fijas o en movimiento de personas imputadas, ¿no? Lugares, objetos o hechos relacionados y de interés en la investigación. Dice dice, la observación, la vigilancia y el seguimiento del investigado en lugares donde transita, reside, acude o frecuenta o sobre los objetos o bienes que emplea, u otros medios técnicos y tecnológicos de investigación cuando resulten indispensables. Todo ello con fines de identificación plena, individualización y establecimiento de nexos ilícitos con personas o elementos de prueba respectivos. Y aquí vale un primer ejemplo, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de una organización criminal dedicado al tráfico ilícito de drogas, podemos ver pues de que muchas veces esta técnica de investigación resulta ser bastante importante. ¿Y por qué? Porque lo que se busca es justamente ver si se trata pues de una organización criminal local, porque puede darse el caso de que esta organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas puede ser un tráfico ilícito de drogas dentro del país. Dentro del país puede darse caso de un tráfico ilícito de drogas, pero dentro del país. Pero ¿qué pasa si esta organización criminal, solamente es un eslabón, ¿no? Un eslabón más dentro de una gran criminalidad organizada respecto al lavado de activos, perdón, al tráfico ilícito de drogas?
¿no? Puede ser que este tráfico ilícito de drogas pues conlleve también a delito de lavado de activos. Entonces estamos hablando de una mega organización dedicada al tráfico ilícito de drogas, pero que tiene como finalidad finalmente ocultar esos bienes, ¿no? Convertir esos bienes, y estamos hablando de una organización criminal dedicada al lavado de activos, pero que tiene como el delito fuente o el delito criminal previo el tráfico ilícito de drogas. Entonces, ¿por qué es importante las videovigilancias? Porque se puede establecer observaciones, vigilancias, seguimientos a estos investigados a efectos de ver si se trata de una organización criminal transnacional. Puede ser que estas personas que se dedican al tráfico ilícito de drogas, que es una organización de menor intensidad, sea un eslabón en Perú. Pero puede ser que a partir de estas vigilancias que se puedan hacer de repente en un restaurante, un seguimiento a lugares donde pueda ir, también se puede hacer seguimientos o se pueden realizar también videovigilancia en lugares que pueden ser considerados como ámbitos privados, pero esos ámbitos privados sí necesitan, por ejemplo, una autorización judicial. Entonces, a diferencia de la videovigilancia en lugares abiertos, pues cuando se trata de videovigilancia en lugares cerrados que puedan incluso determinar un aspecto íntimo, es necesario tener una resolución judicial. Entonces, ¿por qué? Porque ahí se va a realizar, se va a analizar, se va a tener que realizar un test de ponderación, un test de proporcionalidad a efectos de verificar en cuánto se puede dañar ese derecho fundamental, ¿no? Entonces, ese análisis lo va a tener que determinar el juez. Finalmente, él va a tener que autorizar, pero el fiscal va a tener que dar las razones por las cuales es necesario introducir cámaras, por ejemplo, en un lugar íntimo. Bien, entonces, lo que tiene que quedar claro en este primer punto es que la videovigilancia es para efectos de identificación plena, ¿no? Establecer los nexos ilícitos con otras personas incluso, ¿no? Por ejemplo, con otras personas también vinculadas a una organización mayor, ¿no? Entonces, estas videovigilancias ayudan en ese aspecto. Bien, estos medios técnicos de la vigilancia se disponen cuando resulten indispensables para poder cumplir con los fines del esclarecimiento del caso, cuando la investigación resulte menos provechosa y se ve seriamente dificultada por otros medios. Entonces, la vigilancia va a ser necesaria cuando cuando, por ejemplo, tenga medios, también otras técnicas, pero de repente no son tan eficaces como la videovigilancia. Utilizaré la videovigilancia cuando en uso de otros medios, pues no me satisfaga poder encontrar. Entonces, allí viene a ser el objeto de la videovigilancia. Estas medidas, perdón, podrán dirigirse contra otras personas, ¿no? Si en el supuesto del literal A, ¿no? La averiguación de las circunstancias del hecho investigado se vieran de otra forma esencialmente dificultadas, o de no hacerlo dificultaren relevantemente menos provechosas. En cuanto a la videovigilancia, se requerirá, dice el artículo 207, autorización judicial cuando estos medios técnicos de investigación se realicen, por ejemplo, en el interior de inmuebles o lugares cerrados. Dice, las medidas previstas en el presente artículo también se pueden llevar a cabo si por la naturaleza del ámbito de investigación se ven irremediablemente afectadas por terceras personas. Para su utilización como prueba en el juicio, rige el procedimiento de control previsto para las intervenciones de las comunicaciones. Bien, unas características, por ejemplo, para aplicarlos en lugares públicos, por ejemplo, calles, restaurantes, plazas, ¿no? Es básicamente con una autorización fiscal.
basta la autorización fiscal, una disposición fiscal para poder realizar estas actividades de videovigilancia, por ejemplo, en calles, en restaurantes, en una plaza, ¿no? Y en este caso la policía deberá informar al fiscal sobre los avances de lo encomendado, ¿no? Para aplicar en lugares privados, como ya he dicho, un departamento o una casa, se necesita una autorización judicial solicitada por el fiscal, quien deberá fundamentarlo. Estas diligencias o estas videovigilancias como medios técnicos especiales para la organización criminal normalmente se usa, ¿no? Normalmente se usa en una etapa de investigación preliminar. ¿Por qué? Porque, como hemos visto al inicio, tiene que cumplirse algunos fines, ¿no? Unos fines, por ejemplo, uno de identificación de la persona vinculado al hecho, el hecho materia de denuncia, ¿no? Entonces, o el hecho materia de investigación. Entonces, básicamente, la videovigilancia se utiliza dentro de este marco de investigación preliminar, ¿no? Que se puede usar, por ejemplo, en casos de corrupción de funcionarios bajo la criminalidad organizada a efecto de ¿qué? De desarticulizar esa organización criminal. No se aplica en etapa de investigación preparatoria. Ya estamos en otro fin, ya estamos en otro nivel de investigación preparatoria. Yo ya tengo un sujeto identificado. O sea, lo que se busca es con estos medios técnicos de investigación o organización criminal, es poder identificar a esos sujetos que están dentro de una organización criminal. Y es propio de los fines de la investigación preparatoria. Esta técnica especial de investigación de naturaleza derivada del artículo 14 de la ley 30.077 tiene como objeto obtener fuentes de investigación, ¿no? O de pruebas que permitan sustentar un eventual requerimiento fiscal como la de prisión preventiva o alguna otra medida de coerción, así como la propia acusación, ¿no? En su caso, la sentencia si se incorpora al juicio oral como medio de prueba. Entonces, ese medio técnico de investigación hemos indicado que es con fines de identificación, ¿no? Ya con el artículo 14 de la ley 3077, tiene como objeto obtener fuentes de investigación, ¿no? O de prueba, ¿no? O de prueba. Entonces, es muy importante la utilización de esta técnica. La videovigilancia evidentemente va a limitar derechos. No solamente derechos del investigado, sino también va a limitar derechos de terceras personas, ¿no? Por eso es importante tener en cuenta estos aspectos, pues si se trata de una persona que está dentro de un espacio cerrado, un aspecto íntimo de esa persona investigada y de otra persona, seguramente una tercera persona, pues es importante que este pedido sea a través de un juez, ¿no? Y el juez tendrá que analizar esos ámbitos tan íntimos. Entonces va a limitar los derechos de la intimidad personal, familiar, ¿no? Va a limitar también la imagen, la propia imagen de la persona, ¿no? La videovigilancia no se limita a captar imágenes o sonidos, sino también a grabar ulteriormente y ulteriormente procesarlos como datos autorizados con posibilidad de recuperar lo grabado en cualquier momento. Entonces, se aplica en investigaciones por delitos graves, ¿no? Contra organizaciones criminales, por ejemplo, delitos de corrupción de funcionarios vinculados a, organizaciones criminales, ¿no? Delitos de corrupción de funcionarios vinculados a organizaciones criminales. Tiene como fin obtener, ¿qué cosa? Datos, indicios sobre la existencia de una organización criminal. Como ya hemos dicho, el artículo 14 de la ley 30.077 autoriza pues los actos de seguimiento muy conocidas como las óbices, ¿no? Acciones de seguimiento y vigilancia. El fiscal señala, el artículo 14 de la ley 30.077 señala, el fiscal de oficio o a instancia de la autoridad policial y sin conocimiento del investigado puede disponer que éste o terceras personas con las que guarda conexión
sean sometidas a seguimiento o vigilancia por parte de la Policía Nacional del Perú, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 207 del Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 956. Bien, entonces vamos a ver algunas clases de videovigilancia. Hay dos cuando menos clases de videovigilancia. Podemos tener la videovigilancia preventiva, ¿no? Es básicamente lo establecido en el decreto legislativo 1218, en la cual se estableció la regulación del uso de cámaras de videovigilancia como instrumento de vigilancia ciudadana, por ejemplo, para la prevención de la violencia y el delito. Estas son normalmente utilizadas por las municipalidades. La videovigilancia con medio de investigación es la videovigilancia que está establecida en la norma, en la 207 del nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Vigilancia como medio de investigación y no se aplica a cualquier tipo de averiguación del delito, solamente a delitos graves, violentos o contra la organización criminal, ¿no? Acá es necesario, y hemos señalado esta importante característica, es que se necesita la disposición fiscal, ¿no? Si es una videovigilancia en restaurantes, en lugares abiertos, de lugares públicos, es necesario una disposición fiscal. Si estamos en lugares más íntimos, aspectos más cerrados, un departamento, una casa, un auto, tenemos que tener una autorización judicial. Bien, tiene como finalidad, pues esta videovigilancia tiene como finalidad o están orientados al descubrimiento de los intervinientes en el hecho delictivo y las circunstancias en que se originaron o cómo pudo llevarse a cabo. No se trata únicamente de captar imágenes del imputado o investigado, sino otras personas que se relacionan o se contactan con él, que puede servir como base indiciaria para comprender a otros investigados o simplemente determinar hechos y situaciones con la presencia de otras personas. Ahí, por ejemplo, es importante, en el ejemplo que señalé hace unos minutos, puede hacer caso que esta persona se esté reuniendo, esta persona que forma parte de la organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas, en Perú se puede estar reuniendo con un integrante de una organización dedicada también al tráfico ilícito de drogas, de Colombia, por ejemplo, ¿no? ¿No? De otro país, ¿no? Entonces, va a ayudar estos encuentros para la investigación, para la tesis que tiene, la tesis fiscal, evidentemente, va a ayudar, porque de primera mano podemos determinar, pues, de que se tratan de organizaciones criminales transnacionales, trasciende las fronteras. Entonces, vamos a poder determinar, pues, de que esta organización criminal en Perú se trataría, pues, de un eslabón más dentro de una gran organización criminal, ¿no? Transnacional. Bien, entonces, otra finalidad importante es que la videovigilancia no solo puede realizarse respecto a un hecho ya acaecido o para averiguar los movimientos de los sospechosos de su ejecución, sino también para averiguar la actividad criminal en curso, especialmente cuando se trata de organizaciones criminales, pues estas llevan a cabo un determinado número de acciones orientadas al delito u establecen conexiones entre sus integrantes y terceros, ¿no? Para incluso, dice, eh, incluso para hacer impunes sus actos delictivos, ¿no? Incluso para hacer sus actos, impunes sus actos delictivos. Puede ser que esta organización se esté comunicando de repente con jueces, ¿no? Que de repente manejan o tienen en su poder investigaciones de esta organización criminal. Entonces, lo que hace es esta organización criminal, a través de sus brazos legales, es que tratan de buscar a estos magistrados a efectos de lograr seguramente una impunidad en el futuro. Bien, hay algunos aspectos, unos presupuestos para poder dar, por ejemplo, la videovigilancia y la legalidad de la medida considerados en la norma procesal, en la 207 está establecido lo cuáles son los procedimientos para la videovigilancia, ¿no? Otros supuestos de procedencia son las investigaciones
como hemos dicho, son delitos para casos de delitos violentos, graves, contra organizaciones criminales, por ejemplo, ¿no? Formas de biovigilancia en el artículo 207 dice: la policía está facultada para emplear medios técnicos especiales para la investigación del lugar de residencia del investigado, debiendo entenderse que estos medios deben ser instalados sin que el investigado se percate que sus imágenes están siendo captadas. Nunca he visto, dentro de la profesión que yo realizo, que un fiscal realice labores de biovigilancia. Es imposible que el fiscal pueda realizar labores de biovigilancia. ¿Por qué? Porque quienes son las personas capacitadas para realizar estas videovigilancias es el policía. El policía está formado técnicamente para poder realizar estos actos de videovigilancia. Hemos dicho como uno de los presupuestos que se necesita una autorización judicial para ambientes cerrados. Se va a tener que analizar la proporcionalidad de la medida, ¿no? La intimidad versus la búsqueda de la verdad, ¿no? Eso, cuando estamos hablando de ambientes cerrados, es necesario pues que el juez realice este test de proporcionalidad, en la cual va a estar inmersos dos derechos, uno fundamental y uno ligado a la investigación. ¿Se puede adoptar otras técnicas de investigación? Sí, cómo no. A partir de lo que se puede encontrar en una videovigilancia, seguramente el fiscal ordenará, por ejemplo, una interceptación telefónica, ¿no? Para luego realizar otro tipo de medidas, por ejemplo, allanamientos con fines de prueba. La interceptación telefónica también es una medida también importante para el descubrimiento de las organizaciones criminales, ¿no? Eh, Se había establecido inicialmente en el artículo 3, inciso 3 del artículo 326, a lo que hace referencia a la correspondencia electrónica, equiparándola aparentemente con la correspondencia epistolar, cartas, pliegos, telegramas, radiogramas, despachos telefónicos u otros. No, sin embargo, el decreto legislativo 1234 incorporó en el 162b al Código Penal, en el que considera la interferencia de las comunicaciones electrónicas y mensajería instantánea distinto a los propósitos del artículo 226, ¿no? Estableció como parte de la intervención o interceptación a la geolocalización de teléfonos móviles, ¿no? Donde te captan pues el lugar, la hora, ¿no? Justamente a partir de los teléfonos móviles, ¿no? ¿Hay algunos presupuestos a tener en cuenta en la videovigilancia? Sí. En cuanto a la forma, hay varias formas de ejecución. Por ejemplo, instalación de videocámaras en un lugar fijo, videocámaras móviles para observación o seguimiento de objetivos, observación remota cuando se instalan dispositivos tecnológicos en el interior del inmueble o lugares cerrados. Muy bien. Hemos también podido advertir también al agente encubierto. Pues es un agente encubierto, es una persona pues que en primer lugar, está establecido dentro del reglamento de circulación y entrega de bienes delictivos, ¿no? Está en el artículo 341 del nuevo Código Procesal Penal. Establece también la figura del agente encubierto, ¿no? Que es un policía que se introduce dentro de la organización criminal, en la cual pues tiene un código para poder ingresar ahí. No va con su propio nombre, sino que va con un nombre propio, ¿no? Para insertarse dentro de la organización criminal, en la cual pues dará cuenta a los fiscales de la actividad que él está realizando. No solamente la actividad que él realiza, sino la actividad que hacen los integrantes de la organización criminal. Bien, creo que hemos podido dar algunos alcances respecto al agente cubierto, que muchos también se confunden con la denominación del agente especial. A diferencia
del agente encubierto, que es un policía inserto dentro de la organización criminal. El agente especial viene a ser una persona, un ciudadano, ¿no? Un ciudadano que se incorpora del, dentro, de la, dentro del organismo, de la estructura de la organización criminal. Esas son las diferencias entre el agente especial y el agente encubierto. Bien, hemos podido dar algunos conceptos relacionados, pues, a unos medios extraordinarios de investigación de la criminalidad organizada, pues son necesarios para poder enfrentar, combatir la criminalidad organizada, ¿no? Hemos tenido también oportunidad de dar algunos alcances, cómo está estructurado el proceso penal a través de plazos, ¿no? Y vemos muchas veces, pues, que estas técnicas sí muchas veces son suficientes. Encontramos, pues, sustento legal para poder realizar videovigilancias a organizaciones criminales, ¿no? Pero es necesario, pues, también que se establezcan plazos, ¿no? Para poder realizar estas actividades. Bien, muy bien, conmigo hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias.